Uno de los golpes más grandes de la vida es la muerte de un ser querido. Eso fue lo que pasó con mis hermanos y amigos Gilberto y Martita Orellana de Puerto Barrio, Guatemala, quienes mañana 2 de diciembre recuerdan el primer año de la muerte de su hijo Kevin Orellana. Este pasado 25 de noviembre, también mi esposa recordó 6 años de la muerte de su padre, Epifanio Reyes, mi suegro, quien era un hombre fiel al Señor. También pasó a la presencia del Señor Iris Sanabria Reyes. Y condolencias para toda la familia en Guatemala. Pero el pasado 24 de noviembre también recibimos con mucho pesar la partida a la presencia del Señor de Sara Liliana Pérez, hijita de nuestros hermanos David Pérez Barrientos, locutor de Radio Cultural en Guatemala, y su esposa Alma Liliana de la Cruz. Nuestras condolencias para su esposo, hijo y familia Pérez Barrientos. Le recordamos a todos los hermanos las palabras del Señor en Salmos 116:15, que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de uno de sus santos. Amén. La Biblia tiene para los creyentes en Cristo Jesús mucho consuelo en su palabra. Por eso hoy le presento este tema. Y muchos hemos perdido algún familiar que conoció al Señor en su vida. Entonces, este mensaje también es para usted y para mí. Y espero que les sea de bendición. Un día termina nuestra carrera en este mundo. Pero la esperanza de los creyentes en Cristo Jesús es que vamos a morar con el Señor en su presencia para nunca más morir. Esto será el día que el Señor venga para llevar a los suyos, para arrebatar a su iglesia. De eso nos habla Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, donde la Biblia dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Eso es lo que dice la Biblia
con respecto a la esperanza que tenemos todos los creyentes en Cristo Jesús. La venida del Señor es la esperanza de todo creyente. Esto es lo que nos dice el primer verso de lo que ya hemos leído en este día. La palabra venida en griego es parousia y significa la presencia física de alguien de mucha importancia que venía, sea emperador, gobernante o rey. Y en el Nuevo Testamento se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión, venida del Señor, se usa 4 veces en esta carta del apóstol Pablo. Quiere decir que Pablo le dio mucha importancia a este tema. Y note usted cómo lo explica en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al final. Los creyentes no podemos ignorar acerca de los que duermen o han muerto en el Señor. Pablo dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto quiere decir que todo aquel que muere en el Señor tiene la esperanza que nos ofrece la Biblia, la palabra de Dios. Pero parece que los hermanos de Tesalónica habían olvidado este tema y habían dejado de vivir una vida santa, de ocuparse en los negocios. Habían dejado de trabajar y estaban tristes por sus familiares o amigos muertos en el Señor. Por eso Pablo se tomó un tiempo para presentar la esperanza de la vida cristiana. En segundo lugar, la venida del Señor está basada en la obra del Señor Jesucristo. No solo es una esperanza para todo aquel que muere en el Señor, sino además, esta esperanza de la venida del Señor está basada en la obra de Jesús. Esta obra se basa en su muerte, en su resurrección. Y por eso Pablo dice que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, él añade, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los evangelios narran la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero de esa manera, así como el Señor resucitó de entre los muertos, de esa misma forma, Pablo dice que el Señor va a levantar a los que durmieron en el Señor un día. Pero note usted, este hecho o esperanza es solo para aquellos que han muerto en el Señor. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Por lo tanto, usted asegúrese que si un día usted muere, su vida está hoy en el Señor.
Pero en último lugar, la venida del Señor, que es la esperanza de todo creyente, tiene un proceso. Y de eso nos habla los versículos 15 al 17. Note que Pablo dice, esto es en palabra del Señor, en promesa del Señor. La Biblia habla de un orden de encuentros con el Señor. Primero, todo aquel que viva o haya quedado hasta la venida del Señor no se va a adelantar a los que han muerto en el día que Jesús venga. Segundo, es el mismo Señor quien un día descenderá del cielo y no otro. Él vendrá con voz de mando, o sea, con voz poderosa, como aquella que un día dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Pero el Señor también vendrá con voz de arcángel, o sea, con voz de autoridad, un ángel principal liderando. Este era el arcángel. Y el Señor vendrá con voz de arcángel, o sea, con voz de autoridad. Pero también Él vendrá con trompeta de Dios. Todo esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice 1 Corintios 15:52. Ahora, todo esto nos llevará al arrebatamiento de la iglesia del Señor, donde la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos se levantarán de la tumba y luego los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mi amigo y hermano, en aquel día, cuerpos serán resucitados y cuerpos serán transformados. ¡Qué bendición y qué esperanza tenemos todos aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal! Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice la Biblia. En conclusión, yo termino hoy con las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18, que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y 1 Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que Dios le bendiga y que usted se prepare para el momento de la venida del Señor, que es la esperanza de todo cristiano. Amén.